Entonces vamos a iniciar con los temas que les había comentado. Les voy a compartir mis diapositivas. Bueno, día de hoy vamos a platicar en la primera parte lo que es la calidad de sitio e índice de sitio, hablando en términos forestales. Em, Vamos a hablar del sitio, el sitio forestal. Cuando nosotros nos referimos al sitio, estamos tomando en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero es que nos estamos refiriendo al espacio físico en donde crece o puede crecer un rodal. Primeramente el sitio es realmente el espacio físico, ¿verdad? Que ocupa o donde crece o puede crecer un rodal, así de sencillo. Y el otro aspecto son los factores climáticos, que se toman en cuenta los factores climáticos, los factores edáficos y bióticos asociados a esa área. Eh, Se ha tomado muy en cuenta un autor, porque hay muchísimas posiciones sobre lo que es calidad de sitio y sobre índices de sitio, pero generalmente se ha tomado a este autor Clotter y otros autores en 1983, que es lo que más se ha tomado como acertado. Entonces, referido al sitio, podemos decir que a mejores condiciones del sitio para el crecimiento de una especie, o sea, entre mejor es la calidad de sitio o las condiciones del sitio para el crecimiento de una especie, mayor es su potencial de producción. Basados en eso, entonces, a este potencial de producción se conoce como calidad de sitio. Como existen, como les mencionaba, diversas definiciones en calidad de sitio, nosotros vamos a adoptar la siguiente definición. La calidad de sitio es el potencial de producción de madera de un área específica para una especie determinada. Entonces, nosotros en nuestro curso de silvicultura 1 vamos a tomar esta definición como válida. La calidad de sitio es el potencial de producción de madera de un área específica para una especie determinada. Hablando sobre los métodos de evaluación de la calidad de sitio, estos los vamos a dividir en dos grandes grupos, lo que son los métodos directos y lo que son los métodos indirectos. Aunque algunos especialistas realmente no se han puesto de acuerdo con los contenidos de cada una de estas dos divisiones o de estos dos grandes grupos. Por lo tanto, como les mencionaba, vamos a adoptar el criterio de Clotter y de otros autores de 1983 que los define de la siguiente manera. Los métodos indirectos. ¿A qué nos referimos con métodos indirectos de la calidad de sitio? Estos métodos indirectos evalúan la calidad de sitio a través de los factores del medio ambiente, incluida la vegetación, pero con exclusión de la especie forestal de interés. Entonces, en estos métodos directos, como su palabra lo indica, vamos a evaluar la calidad de sitio, pero a través de factores como el medio ambiente, incluida la vegetación, pero con la salvedad de que la especie forestal de interés queda fuera, queda excluida. En el caso de los métodos directos, estos métodos evalúan la calidad de sitio a través
de alguna característica de los individuos de la especie de interés. Cuando crecen, pues, en el sitio bajo estudio. Uno de estos métodos es el índice de sitio, que veremos con cierto grado de detalle un poco más adelante. Vamos a analizar algunos fundamentos del índice de sitio y de las curvas de índice de sitio. Como les mencioné anteriormente, los métodos directos evalúan la calidad de sitio a través de alguna característica de los individuos de la especie de interés. Por lo tanto, el primer paso para aplicar un método directo es definir esa característica, ¿verdad? Entonces, buscando alguna característica que nos defina la calidad de sitio, nosotros podríamos pensar que el volumen de un árbol es una buena característica, es la característica más razonable a tener en cuenta, por ser la variable de mayor interés, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos llegar a pensar que el volumen es la característica que debiéramos tomar en cuenta para evaluar la calidad de sitio. Pero tenemos el inconveniente que si tomáramos el volumen como esa característica, probablemente no tendríamos la mayor representación del sitio. ¿Por qué? Porque el volumen es afectado por una serie de factores ajenos a la calidad del sitio. Entonces, no nos podría representar una característica que nos indique la calidad del sitio que tenemos. Por ejemplo, quizá el factor más importante que nos hace no considerar el volumen para evaluar la calidad de sitio es la densidad del rodal. Supongamos que el sitio tiene características muy buenas, pero nosotros hemos hecho una densidad de plantas que no es la adecuada. El volumen no podría representarnos la calidad que ese sitio representa, que ese sitio tiene, porque nuestros árboles probablemente no nos representarían el crecimiento que debieran tener y por lo tanto el volumen no podría representar la calidad del sitio que tenemos y hay algunos otros factores que también pueden incidir, por lo cual no tomamos el volumen como una característica de la calidad de sitio. Otro aspecto también que si pudiéramos tomar en cuenta para evaluar la calidad de sitio es la altura media total, la altura media total, perdón, y el diámetro medio por árbol. Podemos decir que entonces una variable que ha mostrado una estrecha correlación con la calidad de sitio, sin estar mayormente afectado por los factores de la masa, es su altura media dominante. Por esta razón, la altura media dominante del rodal es la variable más empleada para indicar la calidad de sitio con métodos directos. Lo repito, es muy importante, por las razones que yo les mencioné anteriormente. La altura media dominante, del rodal es la variable más empleada para indicar la calidad de sitio con métodos indirectos. Con el paso del tiempo, o sea, la edad, los árboles crecen en altura y otro tanto ocurre con la altura media dominante. De manera que su valor para una misma calidad de sitio habrá de variar con la edad del rodal. Este comportamiento genera el siguiente problema. Entonces, ¿será que la altura dominante, si es una característica que nosotros vamos a tomar en cuenta para la calidad de sitio, de qué edad vamos a tomar como indicadora
de la calidad de sitio. Este es otro problema que se presenta, pero la solución es simple y consiste en definir una edad de referencia que denominamos edad base o edad índice. El índice de sitio se define entonces como la altura media dominante del rodal correspondiente a la edad base. Lo repito, por todo lo que hemos explicado, el índice de sitio entonces se define como la altura media dominante del rodal correspondiente a la edad base. En nuestro medio, esa altura es expresada en metros, pero sin indicarse la unidad de medida. Por ejemplo, un índice de sitio de 19.6, por ejemplo, por decir algo, indica que la altura media dominante correspondiente a la edad base es de 19.6 metros. La edad que se toma como edad base es arbitraria, pero se recomienda que sea posterior a la etapa exponencial de crecimiento de la especie. Entonces, para concluir en este tema, queda claro que para determinar el índice de sitio de un rodal, debemos conocer su altura media dominante a la edad base. Eso sería la definición más apropiada. Sin embargo, el mecanismo hasta ahora propuesto permite determinar el índice de sitio solo de aquellos rodales cuya edad al momento de la observación coincide con la edad base elegida. Si el rodal aún no alcanzó esa edad, debemos esperar. Y si ya la superó, no hay posibilidad de conocerla, ¿verdad? Porque si el rodal no ha alcanzado la edad base, entonces debemos esperar a que la alcance. Y si ya la superó, pues ya es imposible conocerla, ¿verdad? Para resolver este problema, si es que esto fuera así, recurrimos a las curvas de índice de sitio. ¿Qué son entonces? ¿Cómo se desarrollan las curvas de índice de sitio? Supongamos que luego de plantada una especie, medimos y registramos su altura media dominante a intervalos regulares de tiempo. Con estos datos podemos construir una curva que represente la evolución de la altura media dominante del rodal en función de su edad, para no tener solo la posibilidad de evaluar la calidad de sitio del rodal por medio de la edad base a una cierta edad. Entonces nosotros elaboramos unas curvas de índice de sitio tomando la altura dominante del rodal cada cierto tiempo en función del tiempo y elaboramos unas curvas de índice de sitio. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar que si repetimos, por ejemplo, ya teniendo las curvas, repetimos una segunda plantación con la misma especie en igual sitio y bajo iguales condiciones, es de esperar que su altura media dominante evolucione igual que la primera vez y que la curva de la altura media dominante obtenida en esa oportunidad sea igual a la obtenida la primera vez. En otras palabras, ya conocemos la curva de evolución de la altura media dominante en función de la edad para esa especie y esa calidad de sitio. Entonces, nosotros podemos evaluar nuestra calidad de sitio en función de las curvas de índice de sitio. Nosotros tenemos un registro de la altura media dominante a diferentes edades del árbol. Nosotros con eso podemos, a la siguiente plantación, media vez establecida nuestra curva de índice de sitio, a la siguiente plantación nosotros podemos comparar
cómo está nuestro índice de sitio, cómo está nuestra calidad de sitio con respecto al crecimiento de la altura media dominante que tuvimos la primera vez. Entonces, podemos ir modificando nuestra curva de tal manera que nosotros tengamos una idea de la calidad del sitio en la que está nuestro rodal y con esto poder planificar acciones que nos lleven a mejorar nuestra calidad de sitio para nuestros árboles. Eh, es de esperar entonces que rodales con igual calidad de sitio compartan la misma curva y que ésta sea diferente a la de otras calidades de sitio para la misma especie. Vamos a ver. Una vez que nosotros ya conocemos la curva de evolución de la altura media dominante de un rodal, podemos predecir esa altura a una edad futura o determinar qué altura presentaba a una edad pasada. Si esa edad es la edad base, la altura asociada es entonces el índice de sitio. Por lo tanto, una vez conocida la curva de evolución de la altura media dominante de un rodal, podemos entonces nosotros determinar su correspondiente índice de sitio. En otras palabras, podemos predecir el índice de sitio de ese rodal cualquiera fuese su edad. Cualquiera que sea la edad, nosotros podemos predecir el índice de sitio de nuestro rodal. En lo que respecta a la altura del árbol, la altura del árbol es una variable cuantitativa y por extensión, otro tanto ocurre con el índice de sitio. El índice de sitio también es cuantitativo. Es por eso que en un área son posibles tantas curvas de sitio, de índice de sitio, y tantos índices de sitio como rodales distintos existan. Por lo tanto, se requiere un mecanismo que nos permita cubrir en forma sencilla todo el rango de calidades de sitio presente en un área de interés. Este mecanismo es el sistema de curvas de índice de sitio, que es el que vamos a ver a continuación. Bueno, esto lo vamos a grabar como la segunda parte de la clase del día de hoy por los inconvenientes surgidos, pero ahí sí se escapa a, a mi buena voluntad y todo lo demás, ahí sí que, pero vamos a tratar de reiniciar desde donde nos habíamos, desde donde nos habíamos quedado. Esto no. Vamos a, acá está. Vamos a tratar de, vamos a ver dónde nos quedamos. Aquí. En esto creo que nos habíamos quedado. Aquí. Bueno. Si pasa algo, me avisan por WhatsApp, por favor. Esperamos que no, pero vamos a seguir así. Bueno, vamos a hablar de la determinación del índice de sitio de un rodal respecto a lo que ya hemos venido hablando. La determinación del índice de sitio de un rodal requiere de 2 pasos. El primer paso consiste en la construcción de un sistema de curvas de índice de sitio, la que nos permitirán luego determinar el índice de sitio de un rodal en particular. Cuando yo hablo de eso, estoy hablando, como se puede observar, voy a poner aquí mi puntero. Como se puede observar, los datos que necesitamos es la altura media dominante y la edad.
para construir una curva de índice de sitio. Pero entonces el primer paso consiste en la construcción de un sistema de curvas de índice de sitio. Luego, en forma localizada, esto nos permite determinar el índice de sitio de un rodal en particular. El segundo paso consiste en asignar el índice de sitio al rodal de interés a partir de las curvas de índice de sitio que ya hemos construido en el primer paso. Su edad y su altura media dominante a esa edad. En primer lugar, pues vamos a ver cómo determinar el índice de sitio de un rodal ya conocido y el sistema de curvas de índice de sitio. Vamos a decir en primer lugar que para establecer la altura media dominante de un rodal y en general de cualquier conjunto de árboles, hay disponibles 4 alternativas. Y se las pongo. La número 1 es promediando las alturas de los árboles reconocidas como dominantes. La alternativa número 2 es promediando las alturas de los árboles reconocidos como dominantes y codominantes. La alternativa número 3 es promediando las alturas de los 100 árboles más altos por hectárea. Y la alternativa 4, que es promediando las alturas de los 100 árboles más gruesos por hectárea, o sea, lo que se llama top height de altura, ¿no? Hablando de estas alternativas que tenemos, vamos a decir que las primeras 2 alternativas son las más exactas, pero poseen un inconveniente, que es la dificultad para identificar a los árboles dominantes y codominantes observando desde el terreno. Cuando uno está en el terreno, pues, puede tener una apreciación de cuáles son los árboles dominantes y cuáles son los codominantes, pero esa apreciación es bastante subjetiva. Entonces, lo que para mí puede ser que este grupo de árboles sean dominantes y este grupo de árboles sean codominantes, puede ser que para otro interesado en estudiar ese mismo sitio, los árboles dominantes y los árboles codominantes sean otros, o deje unos afuera, o deje unos más, o ingrese unos que yo no he podido ingresar. Entonces, estos 2 primeros métodos tienen este tipo de inconveniente, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, los 2 métodos restantes, o sea, el 3 y el 4, primero surgieron los primeros 2, con eso se trabajaba, pero más adelante, para evitar ese problema del que yo les hablo, surgieron estos otros 2 métodos, es decir, el 3 y el 4. Pero el método más difundido es el indicado en el punto 4, denominándose top height a la altura promedio obtenida, ya que en rigor no es la altura dominante. Sin embargo, en algunos países se menciona directamente a este promedio como la altura media dominante y no como top height, pero al final viene siendo lo mismo. La expresión 100 árboles por hectárea que aparece acá representa una proporción de referencia. Por ejemplo, se medirán 50 alturas si la superficie es de media hectárea y se medirán 200 alturas si esa superficie fuera de 2 hectáreas. Vuelvo a repetir estos datos porque son muy importantes tenerlos como referencia. Se miden 50 alturas si la superficie es de media hectárea y se medirán 200 alturas si esa superficie fuera de 2 hectáreas. Entonces, en esa relación, en esa proporción, así debemos de tomar nuestras muestras. No obstante, algunos otros autores proponen otras proporciones, pero lo que más se ha utilizado
es esa proporción. La número 4. La edad del rodal surge en todos los casos como la edad promedio de los árboles de ese rodal. La fuente de información pueden ser registros o mediciones con barreno o con otro método de campo. Aquí es muy importante destacar que el procedimiento final de asignación del índice de sitio del rodal debe coincidir con el mecanismo utilizado para la construcción del sistema de curvas. Cuando nosotros vamos a asignar un índice de sitio y lo vamos a comparar con datos que fueron pasados, esos datos pasados tuvieron que haber sido, si nosotros vamos a utilizar el método 4, también cuando vamos a comparar con nuestros nuevos rodales, vamos a comparar nuestras curvas de índice de sitio. Los vamos a comparar, pero utilizando la misma metodología. No puedo utilizar yo aquí la metodología 4, que es la más usada y la más recomendable, la alternativa 4, y luego, cuando voy a comparar, voy a querer sacar mis índices de sitio con cualquiera de las otras 3 alternativas que me aparecen acá. Entonces, yo les recomiendo, me atrevo a recomendarles que utilicen, cuando les toque hacer esto, utilicen la alternativa número 4. Entonces, vamos a ver algo sobre la construcción de las curvas de índice de sitio. Aquí, pues nosotros necesitamos tener datos para la construcción de curvas de índice de sitio. Necesitamos tener datos. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes disponibles de datos? Para construir el sistema de curvas de índice de sitio se necesita la altura dominante y la edad. Solo esos 2 datos necesitan para poder construir sus curvas de índice de sitio. La altura dominante y la edad. Hay 3 fuentes posibles para obtener estos datos. La primera son parcelas de muestreo temporarias. En este caso, los datos se obtienen de árboles presentes en parcelas de muestreo temporarias, no son permanentes, sino que son solo temporales. Este tipo de obtención de fuentes, de fuentes de datos posee ciertas desventajas. Una de ellas es que el rango de edades que se pretende el rango de edades que se pretende puede ser que no existan dentro del rodal. Otra es la posibilidad de que no haya buenas calidades de sitio en rodales más viejos. Entonces están también como fuentes de obtención de datos las parcelas de muestreo permanentes. Aquí los datos se obtienen de árboles en parcelas de muestreo permanentes. Ahí permanecen las parcelas. En el caso de INAV, tiene parcelas de muestreo permanentes en todo el país para evaluar, entre otras cosas, la calidad de sitio de los rodales naturales. Hay muchas parcelas en todo el país y con cierto periodo de tiempo van tomando datos de las parcelas y van teniendo un registro de los rodales y de las calidades de sitio. Esto lo tiene el INAV. Entonces, a mi criterio también, creo que las parcelas de muestreo permanente son mucho más representativas por las razones que yo les dije de las temporarias. Entonces, en las permanentes se hace el seguimiento de la altura media dominante a lo largo del tiempo para un mismo sitio o para un mismo sitio, mediante mediciones repetidas en esas mismas parcelas. Las parcelas ya están identificadas, luego regresan al periodo de tiempo establecido, vuelven a tomar datos y los vuelven a adjuntar a los datos que ya tenían anteriormente. Van construyendo sus curvas de índice de sitio. El INAV las tiene de esa manera. Yo creo que es la manera más conveniente también. Este es el mecanismo que permite los datos más exactos, por eso es que también
es uno de los métodos que son de preferencia de muchos silvicultores. Posee una limitación importante. No todo es bueno en la vida, entonces también tiene una limitación. Es la imposibilidad de permitir datos en forma inmediata. Los datos se van obteniendo conforme el tiempo y conforme los registros que va obteniendo el técnico. Cada vez que visita la parcela vuelve a hacer toma de datos y luego construye sus curvas y tiene un registro de eso, lo tiene cada subregión del INAV. Por otro lado, en este método también, una de los inconvenientes es que las mediciones deben hacerse con mucho cuidado, porque si nosotros no lo hacemos con cuidado, pues posiblemente vamos a obtener un sesgo de datos que más adelante nos va a afectar en nuestras curvas de índice de sitio. Bueno, hay otras maneras de evaluar también la calidad del sitio. Una de ellas es con el análisis del fuste o análisis del tronco. En este caso, se permite lograr información del crecimiento en altura ya ocurrido en un mismo sitio. El árbol seleccionado se lo apea. Cuando yo digo apear, la palabra apear quiere decir tumbar. Es decir, un árbol que estaba en pie, ustedes lo tumban y a esa acción se le llama apear. Entonces, el árbol seleccionado se apea y se le efectúan cortes transversales a alturas conocidas, determinando la edad en cada corte por el recuento de anillos. En este caso, la parcela tiene por objeto determinar los árboles que se van a apear. Posee este método también algunas limitaciones y algunas ventajas. La edad a considerar se obtiene como promedio de las edades de los árboles utilizados para establecer la altura media dominante. Estas edades individuales se pueden obtener de dos maneras. Uno, de los registros de la plantación, si es que los hay. Hay algunas plantaciones que no llevan registros, lo cual no es lo más adecuado. Un buen silvicultor debe de llevar registros de su plantación. Y la segunda, que es a través de observación en campo, que es lo más apropiado al final del cabo. Por otro lado, pues la edad puede ser la edad desde el momento de la plantación o la edad a la altura del pecho. Entonces, les quiero compartir una pantalla por acá. Vamos a ver si lo logro encontrar. Ustedes pueden observar acá. Estas son las famosas curvas de índices de sitio o de calidad de sitio. Aquí en este caso estaría la altura media dominante en el eje de las Y. Luego en el eje de las X es la edad en años. Entonces lo que hacemos es que llevamos un registro, tal y como se los he mencionado, llevamos un registro de nuestros bosques, de nuestro rodal, y vamos anotando a la edad en años. Por ejemplo, aquí podemos tomar cada año, vamos ploteando en contra de la altura dominante. Al final del cabo, aquí son varias especies las que aparecen. Cada curva pertenece a una especie, en este caso al mismo sitio, pero cada especie tiene su diferente curva.
Entonces, yo puedo tener aquí varias especies representando la edad, la altura que tienen a una edad determinada. Yo guardo mis registros de calidad mis registros de curvas de índice de sitio. Y en mi próxima plantación, si yo quiero saber, por ejemplo, a los 7 años, 8 años, si mi calidad de sitio está mejorando o está desmereciendo. Como si recuérdense que al principio yo les dije que el sitio es muy importante para determinar la producción. Entonces, yo puedo decir a mis 7 años, por ejemplo, con mi nueva plantación, ya teniendo yo mis registros de curva de índice de sitio, para esa especie puedo ver qué altura tenía. Si no tiene esa altura, quiere decir que algo está mal. Más si yo lo hice a la misma distancia, plantea la misma distancia, es la misma especie, en el mismo sitio, y luego veo yo que, por ejemplo, si fuera aquí, por decir, a los 5 años de esta especie, me dio 10 metros de altura, y yo realmente solo estoy teniendo 8 metros de altura, quiere decir que algo está pasando con mi calidad de sitio. Aparte, podría haber otros factores indirectos como plagas, enfermedades, etcétera, pero si no es por eso, tiene que ser que mi calidad de sitio está desmereciendo. Entonces yo puedo venir y adoptar las medidas necesarias para mejorar mi calidad de sitio en relación a eso. Entonces, nos sirven como una referencia de nuestra calidad de sitio, las curvas de índice de sitio. Y a un punto determinado como el que yo les hablé de 10 metros, es mi índice de sitio. A los 7 años, debería de tener 10 metros, por ejemplo, en esta más o menos, ¿no? Por supuesto, esto es solo un ejemplo, pero realmente se hace en milimetrado y todo, a una escala que podamos observar el paso del tiempo de otra manera más detallada. Entonces, mi índice de sitio sería que, por ejemplo, acá, para esta especie en específico, a esta edad debería de ser de 10 metros. Por eso es que decía en el ejemplo, les ponía 19.6, pero ya se sabe que es a la edad base, o sea, la que yo estoy poniendo arbitrariamente, que es, por ejemplo, en este caso, la edad de 5 años. Esto sería lo que es básicamente el establecimiento de curvas de índice de sitio. Ahora bien, vamos a hablar de otro tema que nos corresponde el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. El día de hoy vamos a ver otro tema muy interesante que tenemos que abordar el día de hoy. Con esto estaríamos concluyendo lo que es curvas de sitio, o sea, sitio, calidad de sitio, índice de sitio y las curvas de índice de sitio. Vamos a ver un tema hoy que algunos ya lo habrán abordado, porque también en el campo agrícola tenemos la relación de micorrizas y nuestra planta. En el caso del aspecto forestal, esto no escapa. También nosotros tenemos una relación en el campo forestal con las micorrizas, pero hablando en términos prácticos, ¿qué son las micorrizas realmente? Las micorrizas son asociaciones simbióticas mutualistas. A mí me gusta esa palabra y se me ha quedado siempre porque eso lo expresa casi todo, ¿no? Las micorrizas son asociaciones simbióticas mutualistas entre las raíces de las plantas terrestres y ciertos hongos del suelo, ¿verdad?
Hoy se cree que más del 97% de especies vegetales terrestres están micorrizadas. O sea, la importancia de las micorrizas en el crecimiento vegetal ahora es sumamente importante y por eso el aspecto forestal pues tampoco escapa a eso. Si vamos un poco más atrás, se tiene constancia que la historia, las primeras plantas superiores que abandonaron el ambiente acuático hace casi 400 millones de años ya poseían hongos asociados a sus raíces. O sea, la relación no es una relación que de la noche a la mañana haya venido a darse, ni que fuera tan reciente, sino que realmente lo que ha pasado es que no se le había puesto la atención debida a esa relación, a esa asociación simbiótica mutualista entre las raíces de las plantas y ciertos hongos del suelo, no todos, ¿va? Posiblemente la colonización de la tierra firme, un ambiente mucho más hostil que el agua, hubiera sido imposible sin la asociación de las plantas con diversos microorganismos. De hecho, se ha acuñado el término micotrofia para denominar la alimentación mediante un hongo. Es posible que en comunidades rurales las plantas sean micótrofas obligadas. Ahora bien, no todas las plantas aceptan la micorrización de igual modo, pudiendo encontrarse toda una gama de tolerancia al respecto. No todas las plantas aceptan de la misma manera la micorrización. Si podemos mencionar algunas familias, entre las que destacan las comelináceas, las crucíferas, las fumaráceas, las poligonáceas, las urticáceas, las quenopodiáceas y las hiperáceas pueden crecer perfectamente en solitario. O sea, estas plantas no necesitan de microorganismos de asistencia, les llamo yo, de microorganismos como micorrizas para poder sobrevivir. Pero otras familias sí lo necesitan. En otros casos, como las leguminosas o los cítricos, la asociación con hongos u otros microorganismos es esencial para el éxito del vegetal. Entonces, no todas las plantas, no podemos decir o generalizar que todas las plantas necesitan micorrizas, no es cierto. Hay solo ciertas familias que necesitan microorganismos como las micorrizas. Pero ahora bien, esta simbiosis es un fenómeno general en los vegetales, en términos generales, ¿va? Excluyendo algunas familias. Las micorrizas fueron descubiertas por un botánico alemán, eh, Frank, su nombre es Frank, en 1885. Y precisamente los descubrió en las raíces de algunos árboles forestales. Por eso es que ahí es la importancia para el aspecto forestal, porque incluso ahí es donde se descubrieron primero, ¿no? Luego ya se descubrió en la cuestión de plantas agrícolas, pero primero se descubrió en árboles forestales. Recién en 1900, el francés Bernard puso de manifiesto su importancia estudiando las orquídeas y de ahí para acá, más o menos, hemos venido evolucionando en el estudio de las micorrizas. Las micorrizas realmente anteriormente eran consideradas como excepciones, pero ahora ya se sabe que casi la totalidad de las plantas verdes, con algunas excepciones, viven en simbiosis con hongos. Eh, Antes era pues muy extraño ver que eran micorrizas, ¿no? Que una planta tenía micorrizas y esa relación. Ahora ya se sabe que la mayoría de casi la totalidad de las plantas verdes, con excepciones, como yo les decía, viven en simbiosis con hongos. Y esto es así para musgos, helechos y fanerógamas.
Las primeras que despertaron interés fueron las micorrizas de los árboles forestales, como les decía, y aunque las de las plantas cultivadas comenzaron a estudiarse en 1910, es recién después de los trabajos de un científico de apellido Moose en Inglaterra en 1955, cuando se empieza a reconocer su importancia y la generalidad de esta simbiosis. Entonces es más o menos reciente, en 1955. Es cuando realmente empezamos a darle auge a lo que son esa relación con las micorrizas. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de los hongos micorrízicos? Eh, Vamos a mencionar lo más importante. Como vemos acá, voy a poner mi... En primer lugar, ayudan a tolerar mejor condiciones de sequía. Increíblemente, las micorrizas ayudan a las plantas a tener una mayor tolerancia a esa falta de agua, a esas condiciones de sequedad cuando se da una sequía. Luego, participan en absorción de nutrientes que están en baja cantidad o poco disponibles, tales como el fósforo, el nitrógeno cuando está en forma de amonio, el potasio, el zinc y el cobre. Además, nos ayuda a tener un incremento de suelo explorado y eficiencia de absorción, en términos muy generales. Entonces, podemos decir que las micorrizas o los beneficios que tienen las micorrizas es que incrementan el área fisiológicamente activa en las raíces. Por eso dice incremento del suelo explorado y también en la absorción de nutrientes. Es decir, incrementan el área fisiológicamente activa en las raíces. Y lo segundo que podemos mencionar es que incrementan la captación de las plantas al agua, como lo mencionamos aquí, ayuda a tolerar condiciones de sequía y también de nutrientes. Eh, el fósforo, el nitrógeno cuando está en forma de amonio específicamente, el potasio, el calcio faltó ahí, el zinc y el cobre. Además, incrementan la tolerancia de las plantas a las temperaturas del suelo y acidez extrema causadas por la presencia de aluminio y de magnesio. Otro beneficio es que proveen protección contra ciertos hongos patógenos y nemátodos. Otro de los beneficios es que inducen relaciones hormonales que producen que las raíces alimentadoras permanezcan fisiológicamente activas por periodos mayores que las raíces no micorrizadas. Ahora bien, esto es lo que recibe la planta, pero como eso, recuérdense ustedes que es con la palabra que yo les dije que me gusta, eso de relación simbiótica, una asociación simbiótica mutualista, asociación simbiótica mutualista. Eh, la micorriza debe de obtener también algún beneficio, porque si es mutualista, es simbiótica, es mutualista, y es una asociación, pues obviamente también tiene que obtener algún beneficio de la planta, pero ¿cuál es ese beneficio de la planta? Lo que recibe el hongo, porque es un hongo, la micorriza es un hongo, eh, son carbohidratos y vitaminas que obtienen desde las plantas. Dos cosas importantes obtienen las micorrizas. Uno, lo que son los carbohidratos y otro, lo que son vitaminas que las obtienen desde las plantas. Ahora, ¿qué tipos de micorrizas hay?
Aproximadamente hay unas 5,000 especies de hongos con carpóforos. Cuando yo digo carpóforos, me estoy refiriendo a esta estructura que tienen los hongos característica, que es algunos le dicen sombría, otros les umbrella, ¿no? Eh, la sombría de los hongos, ese es el carpóforo. Entonces, hay unas 5,000 especies de esas con carpóforos, pero estas son principalmente basidiomicetos. Están asociados a árboles forestales en regiones boreales y templadas. Ustedes las pueden ver en el campo y me imagino que muchos las han visto, estableciendo un tipo de micorriza. Las raíces de los árboles, de las selvas tropicales, de los árboles frutales y de casi la totalidad de las demás plantas verdes están asociadas a hongos inferiores, la mayoría microscópicos y que no producen carpóforos típicos. Es decir, a pesar de que encontremos nosotros organismos microscópicos que son micorrizas, no necesariamente todos tienen un carpóforo. Hay micorrizas que no tienen ese tipo de, que es el que nos ejemplifica a nosotros que es un hongo, ¿eh? Pero no todos tienen, no todos tienen carpóforo presente, entonces hay algunos que no lo tienen. Y estos hongos, aunque presentes en casi todo el planeta, están asociados con casi todas las plantas verdes. Establecen otro tipo de micorrizas y no pertenecen más que 6 géneros y alrededor de un centenar de especies. Los dos tipos más comunes, más extendidos y más conocidos, por decirlo de esa manera, son las ectomicorrizas y las endomicorrizas. Vuelvo a repetirlo porque es muy importante. Los dos tipos más comunes y más extendidas y más conocidas de micorrizas son las ectomicorrizas y las endomicorrizas. Cada tipo de micorriza de las que yo les hablo se distingue sobre la base de la relación de las hifas del hongo con las células radicales del hospedador. A esta relación es por la cual nosotros clasificamos a las micorrizas. Las micorrizas tienen unas hifas. Las hifas son las estructuras que penetran al hospedador. Pero hay ectomicorrizas, que son micorrizas en las cuales las hifas no penetran las paredes celulares del hospedador. Y las endomicorrizas, que en ese caso sí, las hifas penetran hasta las células del hospedador. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver con gráficas y todo lo demás. Pero lo básico aquí es de que las clasificamos por la relación que tienen las hifas del hongo con las células radicales del hospedador. Por eso, a eso se refiere, entre las más comunes. Vamos a ver si podemos, les puedo poner acá, les quiero poner otra diapositiva que nos va a ilustrar bastante mejor. Vamos a ver acá, que nos va a ilustrar mejor. Esto que les estoy platicando. Aquí tenemos un corte. Un corte de un angiosperma, un pino, de este caso. Entonces, ustedes pueden observar acá que
aquí estamos hablando de ectomicorrizas, es decir, las hifas no llegan a la pared celular. Las hifas están aquí y están en sentido externo. Las hifas, en el caso de las ectomicorrizas, hay hifas que llegan hasta el manto, pero ya cuando llegan hasta el manto nada más, y de ahí de las células epidérmicas para lo que es el interior de la planta, como es la red de Hartig, la hipodermis, mucho menos las células del córtex o la endodermis. En ese caso, las ectomicorrizas no penetran esas hifas hasta las células del interior. Este es un tipo de micorriza. En las ectomicorrizas, el micelio invade la raíz, igual que las endomisas. El micelio invade la raíz, pero lo que sí tiene es que sin entrar al interior de las células, ¿verdad? Sin entrar al interior de las células, y de aquí el nombre de ectomicorrizas. Ahora les voy a mostrar el otro tipo. Vamos a ver si se puede observar acá. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Acá está. Bueno, aquí podemos ver. Este es el caso de las endomicorrizas. Micorrizas producidas por Glomus especie. En este caso son endomicorrizas, y como ustedes pueden ver, acá se aprecia mejor. Las hifas penetran, no solo están en las hifas, penetran lo que son las paredes celulares. Por eso se llaman endo es adentro, ¿no? Y por eso, o en el interior, por eso es de que se llaman endomicorrizas. Entonces, en las endomicorrizas, el micelio, se me movió, en las endomicorrizas, el micelio, que va por acá, invade la raíz, ¿verdad? Inicialmente es intercelular, primero es entre células, pero luego penetra en el interior de las células radicales, desde la rizodermis, que es esta de acá, que es la parte de la dermis de la raíz, hasta las células corticales, que son las del interior. Por eso es que se llaman endomicorrizas y se dividen en esos dos grandes grupos. Ahora bien, hay otro tipo de micorrizas. Hay otro tipo de micorrizas que no están en esos dos grandes grupos. Se han asociado así porque la mayoría, por la mayoría de micorrizas están situados en uno de esos dos grupos, pero no necesariamente solo esos existen. Existen otros grupos bastante representativos. Aquí tenemos un corte que nos va a indicar más o menos varias cosas sobre micorrizas. Podemos ver aquí con mayor detalle cómo son las hifas externas, las que estaban solo en la epidermis de la planta. Aquí están las hifas externas, que al final tienen unas trufas. En este caso está representando una ectomicorriza, que solo las hifas están hacia el exterior. Algunas pueden tener formas de setas, no de aquellos señores, sino que con S, ¿va usted? No con Z, ¿eh? Son setas que son hongos, ¿verdad? Con el característico carpóforo, pero pueden tener, pueden tener carpóforo o no pueden tener carpóforo. Aquí hay un ejemplo de un cordón miceliar, que es el mismo micelio. Aquí hay un micelio intercelular,
Pero recuérdense ustedes que en las ectomicorrizas no penetran las hifas hasta las células corticales. Entonces, aquí el micelio solo llega a ser intercelular y cerca de la epidermis. Aquí tenemos otros datos importantes. En el caso de las endomicorrizas, aquí hay esta parte está dedicada a las endomicorrizas. Tienen unas estructuras que se llaman vesículas, como esta que aparece acá. Y luego también forman arbúsculos. Aquí podemos ver la forma que son como arbolitos pequeños, ¿verdad? Por eso les pusieron arbúsculos. Eh, la vesícula, los arbúsculos, y aquí hay una espora externa. Eso es el caso de las endomicorrizas. Esas sí penetran, como ustedes pueden ver, las hifas ya están dentro de la pared celular, a cambio de las ectomicorrizas, que acá las hifas no pueden penetrar hasta ahí. En el caso de las endomicorrizas, es lo contrario. Aquí están endomicorrizas de ovillo de las orquídeas. Aquí, si ustedes pueden ver, ovillo, se llaman estos que están acá porque forman una especie, ovillo viene de la palabra, cuando ustedes hacen una bola de lana, eso es un ovillo, ¿eh? Una bola de lana, de esa lana que sirve para tejer. Entonces tienen una estructura similar y para que se nos quedara fácil, pues le pusieron ovillo, ¿eh? Son como una especie como de bultos de lana, que son las de las orquídeas, en el caso de las orquídeas, porque las orquídeas poseen endomicorrizas, estas son endomicorrizas, como ustedes miran, están penetrando las paredes del córtex eh, celular. Esto es las de ovillo, las endomicorrizas de ovillo, son muy importantes, porque luego de las ectomicorrizas, de las endomicorrizas, vienen lo que son el grupo de las endomicorrizas orquidioides, o llamadas de ovillo. Estos representan el tercer tipo más importante de micorrizas, ya que estas plantas son dependientes en estado juvenil del protocormo de sus hongos. Eh, una vez que la planta crece y fotosintetiza, generalmente se independiza del hongo. Eso es algo muy importante también y muy curioso. Una vez que la planta crece y fotosintetiza, generalmente se independiza del hongo. Aquí hay otras partes, otros ovillos, pero estos son de endomicorrizas también, de los deliantemos y los brezos. Aquí está señalado el cilindro central, nada más como una referencia. Eh, y luego esto sería básicamente el contenido de esto. Hay otro tipo de micorrizas. Si está primero la de ectomicorrizas, endomicorrizas, luego las orquidioides o de ovillo, también están las ectendomicorrizas. Las ectendomicorrizas estas lo que hacen es la formación de un manto, junto con la penetración de las hifas a las células. Estas también entran a las células. Luego están las micorrizas ericoides, que son las más sencillas. Tienen raíces muy simples e hifas penetrando en las células para formar ovillos. Estas también penetran. Luego están las micorrizas arbutoides, donde también tenemos un manto externo junto con hifas que penetran a las células para formar rulos o colochos, ¿no? Luego están las micorrizas monotropoides, diferenciada apenas por la forma de penetración de las hifas a las células radicales. Eh, quiero presentarles, vamos a ver si podemos acá. Quiero presentarles. Eh,
esto. Ahí está. Aquí tenemos, estas son ectomicorrizas, ¿verdad? El primer tipo de ectomicorrizas se caracteriza por una modificación morfológica de la raíz, es decir, hay una modificación en forma, hay una modificación que se nota de la raíz. En primer lugar, pierde sus pelos absorbentes, aquí todavía los podemos apreciar, pero en primer lugar, lo que pasa con las ectomicorrizas, es que pierde los pelos absorbentes y generalmente los extremos se ramifican profusamente y se acortan ensanchándose de la raíz, ¿va? El extremo de una raíz ectomicorrizada típicamente está cubierta por un manto de hifas, como una vaina. Creo que aquí lo podemos apreciar en las de aquí abajo, en esto de acá. O sea, está cubierta por un manto de hifas, como una vaina, que puede ser desde una capa floja hasta pseudoparenquimática. Desde este manto se extiende una red de hifas entre las primeras capas de células de la corteza radical y rara vez llegan hasta la endodermis, pero sin entrar en el interior de las células. De aquí el nombre de ectomicorrizas. Esta red se llama red de Hartig, dando las hifas también, donde las hifas pues también pueden tener muchas variedades de formas. Desde el manto hacia afuera se extiende a la red miceliar e incluso llegando a formar, eh, le podríamos decir cordones especializados en la conducción de sustancias. Esto sería respecto a las ectomicorrizas. Ya vamos a concluir el día de hoy. Solo vamos a terminar de ver esto. Aquí tenemos una semilla de raíz de pino colonizada por Pisolitus tinctorius, manto de hifas, donde están aquí las flechas. Estos son mantos de hifas. Esto sería un ovío. Como yo les decía, parece una bola de lana de esas que usamos para tejer, ¿no? Esto sería un ovillo. ¿Se recuerdan ustedes que en las orquídeas se dan los ovillos? Y esto que está abajo es corte transversal de la raíz, ectomicorrizas, ¿verdad? En corte transversal de raíz de Populus tremuloides, mostrando hifas en el laberinto de la red de Hartig. Así es como se ven en el microscopio las hifas, en la red de Hartig. Aquí está la red de Hartig y todo esto está lleno de hifas. Todo esto está lleno de hifas. Entonces podemos anotar que las ectomicorrizas están ampliamente dispersas en la naturaleza y se estima que el 10% de la flora mundial presenta este tipo de asociación, principalmente las familias pináceas, betuláceas, fagáceas y también ericáceas, algunas mirtáceas
juglandáceas y salicáceas. Los hongos que, ya hablando de esto, los hongos que forman estas micorrizas son en general los conocidos hongos de sombrero, como amanitas y boletos, como vimos las setas ahí en la imagen que vimos anteriormente. Solo en Norteamérica son más de 2.000 especies. En su mayoría son basidiomicetos y algunos ascomicetos, que son las llamadas trufas, ¿no? Muchos de estos hongos pueden ser cultivados en cultivo puro, aislados de su planta, pues aislados de una planta huésped. Eso es importante porque pueden ser cultivados en puro. Muchos de los hongos, no todos, pero sí muchos. En un ambiente aislado de su planta huésped, pero no pueden formar carpóforos en su ausencia. Eso es algo muy importante y muy curioso. No pueden formar carpóforos cuando hay ausencia de un hospedante. Creo que esta va a ser la que con esto vamos a finalizar el día de, les voy a poner eh, la última diapositiva que vamos a ver, que es esta que me aparece acá. Esto está más bonito. Vean acá cómo se ven los arbúsculos. Realmente parecen árboles y bien puesto el nombre, ¿no? Arbúsculos de Glomus mossea, en el córtex de una raíz de Allium porum. Sí, realmente estos son los arbúsculos viéndolos a nivel de microscopio y realmente sí parecen arbolitos, ¿no? Estas son las vesículas que vimos allá en el otro diagrama, ya viéndolas en el microscopio, vesículas en córtex de una raíz de hierba mate. Recuérdense que las vesículas están asociadas a las endomicorrizas. Aquí estas estructuras nos ilustran mucho mejor lo que estábamos viendo allá en la otra figura. Vamos a decir que el segundo tipo más extendido de micorrizas, como lo hemos dicho, son las endomicorrizas. Estos provocan pocos cambios en la estructura de la raíz. Generalmente no se observa un crecimiento denso de hifas en la superficie de la raíz. No hay un manto, porque el esfuerzo de la micorriza no está en que las hifas estén en la superficie, sino que el esfuerzo de las endomicorrizas es que haya una red miceliar interna, ¿verdad? Que el micelio y las hifas vayan hacia adentro de la planta. Entonces, si nosotros a simple vista queremos saber si es una ectomicorriza o una endomicorriza, podemos observar que realmente no hay un crecimiento denso de hifas en la superficie de la raíz en el caso de las endomicorrizas, porque su esfuerzo está dedicado a penetrar hasta las células internas. El micelio, este micelio penetra en la raíz, donde inicialmente es intercelular, solo entre células, pero luego penetra en el interior de las células, en las células radicales, desde la rizodermis hasta llegar a las células corticales. Una vez que ya ha entrado dentro de las células, forma minúsculas arborescencias muy ramificadas que se llaman arbúsculos, que son estas que nosotros podemos observar en nuestra imagen. Ya una vez que ha ingresado a las células, o sea, una vez dentro de las células, forman minúsculas arborescencias muy ramificadas que se llaman arbúsculos. Estos arbúsculos
son los que aseguran una gran superficie de contacto entre ambos simbiontes. Es decir, aquí es donde se da la unión de la planta con la micorriza. En este caso, con la endomicorriza, para ser más específico. Un dato importante de estos arbúsculos, además que se miran bien bonitos, ¿baste? Un dato importante es que tienen una vida efímera. Su vida no es demasiado larga. Puede ser de algunos días hasta algunas semanas. Y siempre terminan por ser digeridos por la planta hospedadora. No son estructuras que duren permanentemente y al final es cuestión de días o semanas y luego se incorporan al hospedante. También en el interior de la raíz se encuentran comúnmente vesículas, que son estas que vemos acá, que ya las vimos en la otra gráfica, ya podemos saber cómo están ubicadas, que aparecen acá. Estas vesículas, para lo que sirven, es que es el órgano de reserva del hongo. Estas vesículas, para eso sirven. Por la producción de estas vesículas y de los arbúsculos, estas micorrizas reciben comúnmente el nombre de V-A. Las que tienen arbúsculos y tienen vesículas se han nombrado comúnmente en el medio científico como V-A. Este tipo de micorrizas es muy frecuente y está extendido en todo el planeta. Se la encuentra en la mayoría de los árboles, hablando de términos forestales, de las zonas tropicales, y algunos árboles de bosques templados, como el arce, el fresno y algunas coníferas, como la araucaria. Entonces, podemos decir que la mayoría de plantas arbustivas y herbáceas poseen este tipo de asociación. Ya como conclusión, es que la mayoría de las plantas arbustivas y herbáceas poseen este tipo de asociación. Y casi la totalidad de las plantas cultivadas, con la excepción de las crucíferas y las quenopodáceas. Estos dos grupos no tienen ninguna necesidad de tener micorrizas para su adecuado sostenimiento. Hablando de las micorrizas, estos hongos inferiores que forman endomicorrizas V-A pertenecen a un solo grupo, las glomales, o sea que son cigomicetos, con 6 géneros y un centenar de especies distribuidas en todos los continentes. Hablando de los hongos, estos hongos son estrictamente simbióticos y no pueden ser cultivados en cultivo puro, como otros, o sea, en ausencia de su hospedador, contrariamente a los hongos ectomicorrícicos. En el caso de los hongos ectomicorrícicos, sí pueden ser cultivados in vitro en ausencia de su hospedador. Bueno, creo que el día de hoy hemos, aquí hay alguna, si hay alguna duda, pueden empezar a plantearlas, ya sea por los medios que ya sabemos, ¿verdad? Otra vez ya no lo voy a repetir. Tal vez vamos a ver, aquí hay alguna, dice... la eficiencia de las micorrizas varía según la relación que tenga con la especie arbórea o según el tipo de micorrizas. Correcto. Hay asociaciones simbióticas mutualistas mucho más definidas y mucho más adaptadas, de tal manera que el árbol ya tiene una especie, un tipo de micorriza, el cual es el adecuado, el que le favorece más. Es más,
Por eso es que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, viveros, nosotros debemos de traer el suelo del sitio, de preferencia, traer el suelo del sitio de donde nosotros, de donde nosotros obtuvimos la semilla. ¿Por qué razón? Porque esta especie, este árbol que nosotros queremos reproducir en vivero, ya está adaptado al nexo que existe entre cierto tipo de micorriza y cierto tipo de especie arbórea. Entonces, de preferencia, nosotros vamos a traer suelo forestal para nuestras bolsas, de acuerdo a de donde obtuvimos la semilla, porque hay un nexo en reconocimiento entre el árbol y el hongo, en el cual se favorecen ambos y tienen una simbiosis más adecuada que si trajéramos otro tipo de micorrizas. No todas las micorrizas se adaptan para todos los tipos de árboles, sino que hay cierto grupo de micorrizas que se adaptan para cierto tipo de árboles. Entonces, sí varía la relación que tenga con la especie y el tipo de micorriza. De preferencia es hacerlo de esta manera. Entonces, aquí hay otra pregunta. Eh, en bosques, dice por acá el compañero, se encuentran más micorrizas arbusculares que ectomicorrizas. Eh, yo diría que casi las proporciones no son tan marcadas. En nuestro medio existen ambos tipos. No hay una que realmente, digamos, le lleve una gran ventaja hablando de micorrizas arbusculares y en relación con ectomicorrizas. Yo diría que están bien distribuidas. Creo que no hay un porcentaje que podamos decir, pero sí podemos encontrarnos con mayor frecuencia. Entonces podemos asumir con experiencia qué tipo de micorriza es la que más se adapta. Bueno, disculpándome nuevamente por la transmisión porque tengo algunos problemas, pero si existiera alguna otra duda, pues pueden plantearla en este momento. Em, mientras alguien desea plantear, si tiene alguna duda, quisiera recordarles a lo siguiente. Primero, felicitarlos por la prueba, por el examen parcial, puesto que la mayoría, bueno, todos estuvieron pues bastante aceptables en lo que es la presentación de la prueba del primer examen parcial. Pues creo que vamos muy bien y entonces solo resta pues seguir aprendiendo de los temas que tenemos pendientes. Quería recordarles que para el día 27 es la entrega del ensayo. Con el ensayo, al igual que fue la investigación, el ensayo es un poco más elaborado, entonces les voy a pedir de favor que le pongan atención y que trabajen con la rúbrica. Me encontré varias investigaciones o sea, yo sé que nosotros tenemos en la mente todas las partes que lleva una investigación como nuestro PPS, como nuestro punto de tesis o cosas por el estilo, pero en este caso, por eso son las rúbricas, lo que debe de contener el trabajo que realizan, en este caso el que nos corresponde, que es el ensayo para presentarlo el 27, es lo que viene en la rúbrica. Entonces, imagínense ustedes que yo hago el ensayo y solo me pongo a escribir. Seguramente que no va a contener las cosas que se solicitan en el ensayo. Entonces, de ahí por eso algunas notas de la investigación que no son las más agradables. Porque si usted no tiene anexos, por ejemplo, en su investigación no tiene anexos, ahí no tiene nada, no tiene ningún punto. Si algunos no presentaron ni resumen, sino que lo hacen como se haría normalmente, ¿va? Introducción, objetivos y así. No, para eso está la rúbrica. O sea, no está de adorno, sino que yo se las envié para que en base a eso hagan su trabajo. Se los digo antes de que entreguen su ensayo, para que
no tengan dificultades con la entrega de su ensayo. Y entonces, por ejemplo, decía en el resumen no más de 100 palabras y pues nada, pocos, algunos sí lo tomaron en cuenta y algunos a veces hasta 200 palabras, ¿verdad? O 500, o sea, o algunos otros pues ni lo presentaron, ¿verdad? Entonces yo más les sugiero que tomen en consideración la rúbrica para que no tengan ningún inconveniente, ¿verdad? El grupo uno también debe presentar su socialización de sus temas el 27. La manera de hacerlo es que debieron haber conjuntado el video. Luego alguien presenta el video el día de la presentación. Lo presenta, luego lo transmite el video y al finalizar pues nos da un lapso por si hubiera algunas preguntas o algún comentario que pudiera existir y si me da un chance pues yo le voy a participar para ir aprendiendo, ir mejorando los demás grupos que van a ir pasando. Entonces el grupo 1 el 27, el grupo 2 le corresponde el 3 de septiembre. Para el día 10 de septiembre tenemos la primera comprobación de lectura que más adelante se las voy a detallar. Y el grupo 3 que está para el 15 de septiembre. Entonces, no sé si no existe alguna duda por lo que veo, entonces les recomiendo que pongan interés en lo que nos toca por hacer y nos vemos en la siguiente clase que sería el día viernes 27 precisamente. Entonces, a la hora en punto, los compañeros nos van a enviar el link de la presentación y ahí vamos a ingresar. Lo que tal vez quería recordarles a los que van a presentar los temas es que si la aplicación que van a usar o la plataforma que van a usar para transmitir necesita ser descargada, pues nos tendrían que enviar el link, porque quizá algunos no las tienen, ¿verdad? Yo tengo la mayoría porque por la misma situación, ¿va? Pero si fuera necesario eso, pues habría que poner para poder descargar la aplicación y que todos podamos entrar sin ningún inconveniente. Entonces, por el día de hoy, muchas gracias por la atención. Síganse cuidando, por favor, y espero saludarlos el día viernes. Así que tengan un buen día. Mucho gusto de siempre compartir con ustedes. Permítanme, aquí hay alguien. Bueno, muchas gracias, Henry. Igualmente, feliz día para todos. Cuídense bastante. Nos vemos el día viernes, nos saludamos nuevamente. Que tengan un buen día.